Vamos a los temas cubanos, donde el fundador del movimiento de la nueva trova cubana, Pablo Milanés, vuelve a hacer polémicas declaraciones y rompe el silencio en referencia a las peticiones cantadas que hizo públicamente en La Habana el cantante Robertico Carcassés. Milanés le acaba de dar una entrevista a CNN en español y está con nosotros José Manuel Rodríguez, nuestro compañero de CNN en español en Buenos Aires, el que le hace la entrevista. ¿Cómo estás, José Manuel? Gusto en tenerte en el programa. El gusto es mío, María Elvira, y bienvenida justamente a la familia de CNN en español, CNN en latino. Efectivamente tuve la oportunidad de realizar una entrevista en el día de ayer a Pablo Milanés, este hombre insigne de la nueva trova cubana que lleva 48 discos y que está justamente iniciando acá en Buenos Aires y en Montevideo una gira mundial de este que es su disco Renacimiento, un disco que le costó 5 años en realizar. Pero conversamos sobre algunos temas justamente polémicos, sobre las declaraciones de Robertico Carcassés que le causaron, digamos, alguna sanción del gobierno cubano y que justamente esa sanción fue retirada luego de algunas gestiones que realizó, entre otros, Silvio Rodríguez frente al Ministerio de Cultura. También le pregunté por su relación con Silvio Rodríguez y además hablamos sobre cómo se imagina él una Cuba sin Raúl y sin Fidel. Esto fue lo que me dijo María Elvira. ¿Cómo te imaginas que va a ser la revolución el día que Raúl y Fidel estén fuera del poder, o a lo mejor ya no estén? ¿Cómo te imaginas que va a seguir siendo el futuro político de Cuba? No la muerte de Raúl ni de Fidel, sino ya pronto, en un futuro cercano, y estamos tratando de rescatar con la autocrítica del propio Estado, aceptando todos sus errores. Yo creo que ya no hay que ser tan crítico como antes, ni ser aquel ser diabólico que éramos hace 2 o 3 años cuando hablábamos 2 o 3 verdades de lo que pasaba en Cuba, porque ya todo el mundo lo acepta, hasta el propio gobierno, hasta el propio Raúl. Entonces yo creo que hablar de política ya en estos momentos sobre Cuba es solamente decir que confiamos en el futuro y que todos estos errores que se han ido cometiendo se van a rectificar, seguro, estoy seguro, en el plazo de 1 año, 2, 3, digamos, pero bueno, respecto a los años que hemos estado cometiendo errores, yo creo que es poco tiempo y yo creo que se va a lograr. ¿Tú crees que en Cuba va a haber más espacio para que internamente se pueda disentir, se puedan escuchar voces diferentes a la voz oficial? Yo creo que va a haber espacio para todo y creo que debía haber espacio ahora para que hablemos de cultura, Seguro. no tanto de política. Antes, me cuentan que con Silvio no eres tan amigo. Ese tema no voy a tocarlo. No lo vas a tocar. Con tu permiso. No, pero por favor. Pero quería, digamos, formular la pregunta. No lo sabía cuando estuve haciendo Vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Santiago Carcassés, que tú lo conoces bastante bien, un artista cubano, en un concierto pidió elección de presidente por vía directa, pidió libertad de información y los mismos derechos para todos los cubanos, sin calificativos de militantes ni disidentes. Eso le valió una censura, si cabe, ¿no? Fue retirado del circuito oficial, pero luego entiendo que el gobierno cubano le retiró la medida disciplinaria. ¿Qué te pareció ese episodio? Bueno, primeramente le tengo absoluto respeto a Robertico. Me parece que es un extraordinario músico y un hombre muy sencillo. Respeto absolutamente todo lo que ha dicho y cómo se ha manifestado. Y ya el propio gobierno recapacitó y echó atrás esa orden de condenarlo al ostracismo durante determinado tiempo. Entonces yo creo que eso es un capítulo ya terminado. Pero por otro lado te repito que respeto absolutamente la opinión de Robertico porque lo conozco desde pequeño y sé que es un muchacho extraordinario tanto como persona como músico. Fragmento de la entrevista que le realizaste en estas últimas horas al señor Pablo Milanés y muy interesante. Tenemos un delay de unos 13 segundos, obviamente estamos directamente vía satélite desde Buenos Aires para que el público entienda. Voy a hacer una pregunta corta. Dice, errores que se han cometido. Vi que no quería hablar de política más allá de lo requerido. ¿Algún error? Cuando le preguntaste, ¿algún error cometido por el gobierno? ¿Qué te contestó? No,
No, la verdad no hubo, María Elvira, el tiempo de poder precisar más sobre los errores, porque tú sabes cómo son los artistas que apoyan al régimen y sobre todo los artistas más legendarios justamente que viven en Cuba. Si bien realizan cierta autocrítica porque, digamos, son figuras legendarias y porque, digamos, por haber participado y apoyado tanto tiempo en la revolución, digamos, tienen el derecho de poder, de alguna manera y muy disimuladamente, disentir, pero la verdad es que no llegan a precisar, digamos, de qué se tratan esos errores. Me hubiese encantado poder precisar, pero tú muy bien viste que él, digamos, dijo, por favor, hablemos de cultura y dejemos hablar de política. Pero la política ciertamente para un periodista es un tema obligado cuando uno se sienta a hablar justamente con un artista de esta talla, María Elvira. Y más, ¿no? Y más cuando es un artista que vive en un régimen o en una situación política donde no necesariamente reina la democracia. Ahora, ¿por qué no quería hablar de Silvio Rodríguez en particular? ¿Qué es lo que no quería mencionar de Silvio? Básicamente con Silvio han tenido un desencuentro, él no se quiso referir al desencuentro, dijo, sobre eso yo no voy a hablar. Esa fue su frase taxativa. Ahora, investigando, entiendo que han tenido un viejo desencuentro que aparentemente no es relativamente nuevo, sino que viene de hace muchos años y que entre ellos la relación no ha sido del todo buena y la verdad es que él está un tanto escaldado, está un poco harto de que le pregunten por Silvio y también, y ya lo he dicho en otras entrevistas, también está un poco cansado de hablar de política, pero son temas que evidentemente en una entrevista periodística, en la cual también uno aborda temas musicales y uno aborda otros temas que uno, digamos que son noticia en Cuba, uno también aborda temas con él como sus hijas, ¿no? Que son temas sumamente humanos, pero está la obligación de hacer estas preguntas políticas y también hablar de la relación con otro de los grandes próceres de la nueva trova cubana, María Elvira. Ahora, Carcassés, cuando habla de Carcassés, sabemos que el señor Carcassés, más allá del concierto que dio en pleno aire libre en el Malecón de La Habana, en lo que le llaman la tribuna antiimperialista, donde él pide libertad para María, que es una de las frases que emite, pero también pide, como tú dijiste, elecciones libres, que pide donde el presidente se pueda elegir por todos, da lo mismo el cubano si es el cubano de adentro o de afuera. La pregunta es que él considera que el Carcassés dice es correcto, que él está de acuerdo, que hay espacio para todos. Y entonces la pregunta es, ¿pero hay espacio para hacerle las preguntas que le estabas haciendo tú? Mira, no lo dice exactamente, él dice, yo respeto la opinión de Robertico, lo cual remite un poco a las declaraciones que Pablo Milanés dio hace 2 o 3 años atrás, previo a la visita de Miami en el año 2011, cuando dijo que respetaba el derecho de las damas de blanco a manifestar su opinión, aunque él no necesariamente compartiera el llamado. Entonces yo creo que de las palabras de Pablo Milanés se trasuntan, o al menos da la impresión de que hay un espíritu de cierta tolerancia, de que otra persona que no necesariamente piensa como él, o quizás sí, no lo sabemos, justamente tenga el derecho a expresar ideas distintas. Y por último hay un punto bastante valioso cuando yo le pregunto si, digamos, si en Cuba debería haber espacio para que florezcan nuevas voces diferentes al régimen imperante, y él justamente en una respuesta quizá también un poco ambigua, dice que sí, que en Cuba habrán ciertos cambios para que ello eventualmente ocurra. Ahora, finalmente, estamos viendo un video de la llegada al aeropuerto. Dime quiénes son las personas que lo rodean. Y en particular, él, como tú dijiste al principio de la entrevista, él va a presentar su último álbum en el escenario de Buenos Aires. Estábamos viendo un video cuando vino a Miami, donde quería que tú identificaras, pero eso es antes de su llegada a Buenos Aires. Entonces dime específicamente en Buenos Aires, el recibimiento del público argentino, y específicamente dime qué otras actividades va a hacer él, aparte de presentar su disco. Bueno, la verdad es que Pablo llegó el domingo por la noche en un vuelo de Cubana de Aviación justamente acá a la capital argentina, y el lunes por la mañana tuvimos esta entrevista, y él, una vez que terminamos la entrevista, no tuvo actividades públicas acá en Buenos Aires y se tomó un buquebús porque se está presentando esta noche en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y va a retornar justamente mañana para presentarse en el Teatro Gran Rex, muy multitudinario, justamente acá en Buenos Aires, y luego va a continuar su gira por otros países de América Latina, entre ellos México. Y te cuento un dato muy particular, María Elvira. Muy probablemente Pablo Milanés vuelva a Miami. Me dijo que
que no descartaba, en el marco de esta gira, volver a visitar la capital del sol. Me encantaría, a ver si entonces me da también una entrevista sentada en este estudio. Me encantaría, estás invitado a verla y a presenciarla. Gracias, Ojalá. mi querido. Sí. Ojalá. Nos encantaría, sin duda que al público que me está mirando le gustaría mucho seguir escuchando del señor Pablo Milanés. Muchísimas gracias a ti por tu participación directamente desde Buenos Aires, nuestro corresponsal. Gracias. Y entonces los cigarrillos Gracias, María electrónicos. Elvira.